Muy buenos días, bienvenidos, hermosa comunidad de Centro Yidú. Bueno, acá tempranito, el día está un poquito nublado, aquí en Buenos Aires, Argentina. Así que hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y la verdad que en el estudio que yo he realizado durante años sobre la metafísica, este es uno de los temas puntuales que en Kabbalah me sirvió muchísimo, muchísimo en mi transformación. Así que eh, quédense hasta el final del video porque es súper, súper interesante y tomen nota. Bueno, vamos a empezar a interactuar como comunidad, a ver de esto de tener un feedback que sería buenísimo y así también puedo ir leyendo sus comentarios. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Alguna vez obtuviste algo que deseabas y no te sentiste saciado, al contrario, te sentiste vacío? Y te voy a dar unos ejemplos en base a lo que puede ser, ¿no? Una compra compulsiva, puede ser estar en una relación que en un trasfondo en realidad estás porque es para llenarte un vacío. Eh, Puede ser alguna reacción inmediata para calmar alguna sensación emocional que tengas. Y ojo, con esto cabe aclararte que no tiene que ver que el ser humano no pueda recibir, al contrario, sí estamos listos para recibir, estamos creados para recibir, pero ¿recibir qué? Nuestro deseo de recibir es natural y fue puesto literalmente por nuestro creador. Bueno, con respecto a esa satisfacción o a ese deseo que querés, que lo haces de alguna manera con un trasfondo de una carencia y que en realidad te hace sentir ese vacío, la Kabbalah le dice que es una satisfacción inmediata, momentánea, que te calma por un momento, pero luego hace como un cortocircuito espiritual. Entonces, en otro video vamos a hablar un poquito más a profundidad, digamos, de este concepto de satisfacción momentánea y a lo que quiere llegar la Kabbalah, que es la satisfacción a largo plazo. Y en la Kabbalah ponen un ejemplo de una bombilla de luz. Tenemos el potencial de brillar, pero ¿qué pasa en la bombilla de luz? Tenemos un conector, llamémosle derecho, un conector izquierdo y la resistencia en el medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa bombilla de luz si esa resistencia no está? ¿Se quema o se destruye? Eso mismo pasa con nosotros. Esa resistencia hace que mantengamos una luz estable y de alguna manera permanente. Aunque ya vamos a hablar de temas de estabilidad que es un poquito más también, es otro tema que lo vamos a hablar charlar un poquito más, lo que decía en referencia a la directora del Centro de Kabbalah, Karen Berg, sobre la estabilidad que muchas veces buscamos. Entonces, a saber, cuando recibimos luz directa, nos pasa lo mismo que la bombilla. Nos quemamos o explotamos. Alimentamos con eso al ego, al oponente, que le dicen también en la Kabbalah y también le dicen de otra manera, y perdemos la posibilidad de transformación, que literalmente es una de las cosas que yo rescato profundamente de lo que es la Kabbalah, ¿no? Porque cuando digo que en la Kabbalah me cerró todo es que con los principios de la metafísica no había visto en profundidad el tema este de la resistencia, que literalmente es lo que me llevó a la transformación de mis partes, justamente, a transformar y que vine a superar, que en realidad está relacionado a eso, o sea, lo que más tenemos que satisfacer por un trasfondo tal vez de carencia,
o de impulsividad, y ver que desde dónde proviene ese impulso es lo que más tenemos que corregir, ¿no? En esta vida. Y acá te voy a dar algunos ejemplos de carencia, pero hay muchos más trasfondos. Cuando comemos por ansiedad, cuando amamos por estamos con alguien por no estar solos, cuando compramos por un vacío interno, cuando estamos constantemente enojados. El enojo nos llena de energía por un momento, pero después literalmente nos deja en constante vacío. Y todos los impulsos que estén en automático, todos los impulsos que no provengan literalmente de nuestra alma, es lo que va a llenar un vacío, va a ser este cortocircuito de alguna manera, lo que provenga de esa fuente. La verdadera resistencia espiritual no es eliminar el deseo, no es justamente eliminar el deseo, perdón, es elevar el deseo. No tiene que ver con querer menos o con desear menos, sino con desear, pero con conciencia. Entonces, bueno, que quede claro, recibir no es malo, pero recibir directo, satisfaciendo una carencia de alguna manera, es lo que alimenta al ego, y ahí produce un cortocircuito espiritual. Y alimenta al ego y no concreta el propósito literalmente que tiene que concretar, que es la transformación. Entonces, la próxima vez que te llegue un deseo, te tenés que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿esto proviene desde un lugar de carencia o viene desde un lugar de conciencia? Y lo quiero realmente o lo deseo realmente para satisfacer esta carencia, porque también vamos a hablar de otro tema que tiene que ver de recibir para compartir, que es una de las bases esenciales, porque muchas veces queremos recibir cosas o recibir, algo para saciar nuestro ego. Ni siquiera sabemos a veces por qué queremos recibir o por qué queremos tal situación, tal cosa, tal persona. Entonces, bueno, saber de dónde proviene. Y podés empezar, haciendo resistencia espiritual de cosas básicas o cosas pequeñas, en cuanto sentís deseo. Por ejemplo, puede ser un deseo mira, te voy a dar un ejemplo muy chiquitito que tiene que ver con que tengas un deseo de consumir algo dulce en un momento. Hacer resistencia y al menos por un momento, por el momento ese que realmente sentís el deseo. Y esto es una resistencia, es una práctica muy pequeña para que me empieces a hacer. O inclusive si tenés la fortaleza, hacer resistencia y, pasar para el otro día eso, ¿no? Que tengas mucho deseo de consumir un chocolate, muchas ganas, y hacer la resistencia y no hacerlo, a ver cuál es tu fortaleza, como para empezar a practicar la resistencia espiritual, por lo menos en esto pequeño. Después, cuando tenemos emociones automáticas, te voy a dar un buen ejercicio y a ver si me quedan acá unos minutitos. Y esto tiene que ver más con las emociones, cuando sentimos que queremos reaccionar. Entonces la Kabbalah da este ejercicio que tiene que ver con que por un momento, cuando querés reaccionar, seas consciente de que eso proviene de la luz. Es una prueba que viene de la luz y aplicas resistencia, respirás y sé proactivo en tu respuesta
Así que bueno, seguimos con esto de la